Muy buenas noches, saludos y bendiciones en esta preciosa noche. Gloria, honra, alabanza y adoración al Dios que vive por los siglos de los siglos. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela de enseñanza online, Palabras de Vida. Soy el pastor Elio Franco, transmitiendo en vivo, directo, en tiempo real, desde Venezuela para todas las naciones de la tierra. Bienvenidos. Gracias por ser parte de este tiempo de enseñanza, de entrenamiento, de capacitación divina y espiritual, deseando y orando que cada una de estas enseñanzas se convierta para usted en una poderosa herramienta de crecimiento espiritual y de avance en su ministerio y en el liderazgo que el Espíritu Santo le ha entregado. Gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros en esta hora de la noche. Un gran saludo para un ministro, amigo, hermano, compañero de ministerio, el apóstol Eliezer Leal, apóstol del ministerio Refugio Divino en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, en el occidente del país. Nos sentimos honrados de poder contar con la compañía y el contacto de nuestro gran hermano y amigo Eliezer Leal. Hoy tenemos una palabra muy específica, una palabra de revelación, una palabra de sabiduría y de alineamiento divino. Comuníquese con nosotros, háganos saber desde qué parte del país usted está en conexión y reenvíele la información a sus contactos, a su familia. Reenvíele la información a todas las personas en cualquier nación de la tierra para que se conecten con nosotros en esta transmisión y en esta lección, en este estudio de la palabra que vamos a llevar a cabo en la noche de hoy, 28 de octubre, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Quiero invitarle para que juntos oremos al Señor y encomendemos este maravilloso tiempo en las manos del Eterno. Señor, queremos darte gracias, queremos darte gloria, honra, poder, alabanza y adoración. Solo tú eres merecedor de toda la gloria, de toda la honra y de todo el poder. Aquí estamos, Señor, en el poder del acuerdo, interconectados a través del Espíritu Santo y del poder de la sangre de Jesucristo. Abrimos nuestros corazones delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú quien nos enseñe, quien nos entrene, quien nos ministre y quien nos imparta el conocimiento de la palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es espíritu y es vida. Señor, dice tu palabra en Juan 6:63. Cuando la palabra se predica bajo el poder, bajo la unción y bajo el respaldo del Espíritu Santo, Señor, hay una impartición de vida, hay una impartición de sanidad, hay una impartición de salud, hay una impartición de liberación, porque la vida que procede de ti, el Zoe que procede de ti, la vida eterna que procede de ti, va impregnada en tu palabra, va, Señor, junto con tu palabra, Padre, y esa palabra prospera, Señor, en aquello para lo cual tú la has enviado. Cancelamos en los aires, en el ambiente, todo espíritu contrario, cancelamos toda oposición de las tinieblas, todo lo que el enemigo hoy quiera levantar para de alguna manera interrumpir la transmisión. Declaramos, Padre, que tú cubres con la sangre de Jesucristo, Señor, las interconexiones, las redes, la internet, la fibra óptica, la señal satelital, y declaramos que en el nombre de Jesús podremos llegar, Padre, a todas las naciones de la tierra con un mensaje de paz, con un mensaje de aliento, con un mensaje de fortaleza, con un mensaje de consolación, Padre, impartiendo
naturaleza divina e identidad del cielo en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesucristo que está hecho, y te damos la gloria, la honra y el poder, porque es tuya y a ti te pertenece. Bienvenida nuestra hermana Jacqueline María González, bienvenida la familia Suárez Moreno, el hermano Lewis, nuestra hermana Andrea y toda la familia que le acompaña. Vamos a continuar en esta noche tratando este maravilloso tema de guerra espiritual que hemos denominado Enfrentando a los Reyes Enemigos. Esta es nuestra cuarta lección. Es la cuarta semana que estamos tratando este tema tan poderoso, tan importante y tan pertinente para la iglesia de hoy en día. Si usted desea tener toda la colección de este material, suscríbase gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Al final aparece el enlace para que usted pueda accesar a todas las lecciones anteriores. Estamos hablando de la conquista de la tierra prometida. Y hemos dicho en lecciones anteriores que toda conquista siempre va a provocar una reacción en el mundo de las tinieblas, una reacción en el mundo satánico. Satanás y sus demonios, aunque saben que están vencidos, aunque saben que están derrotados, aunque saben que la resurrección de Cristo, la tumba vacía, selló definitivamente la victoria del reino de Dios en contra de del reino de las tinieblas, sin embargo, se resiste a mantenerse en una posición de derrota y de fracaso. Él trata de embestir contra el pueblo del Señor. Y cuando se trata de conquistas, cuando se trata de conquistar espacios, cuando se trata del avance de la iglesia, cuando se trata del empoderamiento del pueblo de Dios y que la iglesia avance de manera significativa, conquistando lugares importantes, tanto en lo espiritual como en lo ministerial, en lo familiar, en lo económico, en lo social, en lo emocional, el enemigo se va a levantar de diferentes formas y diferentes maneras. Cuando leemos en el libro de Josué, en el capítulo número 12, versículo 1 en adelante, nos damos cuenta que la conquista de Canaán generó una reacción de parte de los reyes enemigos que vivían en Canaán. Es importante que usted comprenda y entienda esto. En los tiempos de mayor resistencia, en los tiempos de mayor confrontación espiritual, en los tiempos de mayor presión espiritual, Dios te está preparando, Dios te está entrenando, Dios te está capacitando para llevarte a un mayor nivel de conquista. Es allí donde el pueblo de Dios, lamentablemente por falta de discernimiento y por falta de enseñanza bíblica, es allí donde la mayoría de los creyentes, la mayoría de los líderes y muchos ministros lamentablemente bajan la guardia, lamentablemente decaen en la fe, lamentablemente no oponen una resistencia más fuerte, no oponen una resistencia más activa. Es allí donde muchos creyentes entran en conflicto, en pasividad, en conformismo, en estancamiento. Cuando Israel salió de Egipto bajo el ministerio de Moisés, llegaron hasta las riberas del río Jordán. De allí tuvieron que caminar, tuvieron que avanzar, y bajo el ministerio de Josué, Dios le permitió a Israel tomar dominio, control y conquista de la tierra prometida. El primer enemigo que aparece en la lista de los reyes que vivían en Canaán es el rey de Jericó. Esa es la lección que estamos tratando en este momento. ¿Qué significa el rey de Jericó? ¿Cuál es el espíritu que opera en el rey de Jericó? ¿Qué significa hacer guerra contra el rey de Jericó? Quiero saludar y bendecir a nuestra hermana Grace Kahn. Está conectada en esta hora. Bendiciones para toda la congregación, nos dice la hermana. Bendigo la vida de mi amada esposa, mi fiel
compañera que está orando, intercediendo por esta transmisión. Note que el primer rey que Israel tiene que enfrentar rumbo a la conquista, rumbo a la tierra prometida, es el rey de Jericó. Hemos dicho que Jericó era una nación caracterizada por su adoración a la luna. Para los habitantes de Jericó, la luna ejercía una gran influencia en la vida, en la toma de decisiones de los habitantes de Jericó. Para ellos, la luna era determinante en cada situación, era determinante en el avance del país. Eran adoradores de la diosa luna, no adoraban al creador, adoraban la creación. Y es importante entender que esta adoración a la luna, esto que los habitantes de Jericó creían, este culto, esta adoración, esta manera de reconocer el poder de la luna, las diferentes fases de la luna, la influencia que la luna tenía sobre Jericó, es lo que dio lugar a una expresión que el propio Señor Jesucristo mencionó en los evangelios cuando habló de gente lunática. Lunático tiene que ver con una disfunción en la personalidad. Lunático tiene que ver con personas ambivalentes, cambiantes, personas que tienen una mente dividida, personas que tienen una voluntad dividida, que tienen una manera de ser hoy y una manera de ser mañana. Por lo tanto, cuando hablamos del rey de Jericó, estamos hablando de un espíritu inmundo que ha venido a la iglesia, que se ha percolado en la iglesia, que se ha filtrado dentro de la iglesia, cuyo único objetivo es provocar en la iglesia, provocar en los creyentes, provocar en los líderes y provocar incluso en los ministros una especie de división interna, una especie de desánimo, de desgano, una especie de fractura interna dentro de nuestra mente. Estar de un ánimo hoy, estar de otro ánimo mañana. Tener una gran pasión por hacer algo hoy y mañana estar totalmente desanimados. Santiago el apóstol en el capítulo número 1 de Santiago dijo lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hace. La inestabilidad del creyente, la inestabilidad de un líder, la inestabilidad de una pareja, la inestabilidad en el matrimonio, la inestabilidad en el ministerio, la inestabilidad para no asumir compromisos serios, fuertes, compromisos radicales con Dios, es parte del producto del ataque del rey de Jericó. El rey de Jericó ataca de esa forma, el rey de Jericó ataca de esa manera, y ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos un poco acerca de la forma y la manera, acerca del diseño que Dios le entregó a Israel para poder tomar la ciudad de Jericó y para poder conquistar este primer frente de batalla. Israel tuvo que comenzar venciendo al rey de Jericó. ¿Por qué Israel tuvo que comenzar venciendo al rey de Jericó? Porque la iglesia debe vencer definitiva, total y completamente al rey de Jericó. ¿Por qué debemos tener una actitud fuerte, una actitud firme, una actitud de batalla, una actitud de resistencia permanente y activa? ¿Por qué debemos mantenernos siempre en la brecha? Y como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo número 13, ¿por qué debemos permanecer firmes y resistir hasta el final? Porque tu victoria,
tu conquista y tu éxito en la vida, en la familia, en el hogar, en el ministerio, va a depender de tu fidelidad a Dios. Va a depender de que en esos momentos difíciles, cuando quieres abandonar todo, cuando quieres renunciar a todo, cuando las oportunidades ya no se dan y las puertas están cerradas y todos te abandonan y tú sientes en tu alma, en tu mente y en tus sentimientos que ya no puedes seguir adelante o que no vale la pena seguir adelante, es allí cuando tú tienes que entender contra quién estás luchando, contra quién estás guerreando y cuál es el espíritu que está haciendo resistencia en tu camino y que te impide entrar a tu tierra prometida. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. La primera batalla que un creyente tiene que ganar, la primera batalla que un creyente tiene que vencer, el primer espíritu, el primer demonio, el primer rey que debemos vencer totalmente en el nombre de Jesús de Nazaret, se llama el rey de Jericó. Tenemos que convertirnos en este tiempo de crisis en hombres, en mujeres de Dios, con una capacidad, con una actitud, con una mentalidad de vencer todo desánimo, toda pereza, toda flojera, toda apatía, toda tibieza espiritual, toda falta de compromiso con el Rey de los Reyes, con el Señor de los Señores y con el ministerio, con la asignación que Dios nos entregó. Si tú no logras vencer esa apatía, ese desgano, justificado o injustificado, si tú no logras vencer esa pereza espiritual, esa carga espiritual, ese desgano espiritual, Jericó te va a ganar la batalla. El rey de Jericó te va a detener en tu avance. Va a ser imposible que logres tener un avance significativo en tu vida porque no has vencido en primera instancia al espíritu inmundo, que es la puerta de entrada, al espíritu inmundo, que es el principado y el que se opone para que tú no tomes aquello que Dios ha prometido para tu vida. Si estás allí en casa, levanta las manos y alaba el nombre del Señor. Muchos cristianos lamentablemente se han dejado ganar la batalla, se han dejado ganar lamentablemente espiritualmente por el rey de Jericó. Son los creyentes que comienzan cosas que nunca terminan. Son los creyentes que abren ciclos que nunca cierran. Son los creyentes que hacen promesas que nunca cumplen. Son los creyentes que hacen pactos con Dios que nunca los llevan a cabo. Son los creyentes que hoy dicen: yo estoy dispuesto a servir al Señor, estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo, pero mañana misteriosamente desaparecen de la iglesia, desaparecen de la congregación, desaparecen del ministerio, desaparecen del liderazgo. Son las personas que hoy oran con pasión, pero al ver que la respuesta a la oración no llega a tiempo oportunamente, entonces desertan, claudican, abdican y lamentablemente terminan abandonando las cosas del Señor. Quiero que miremos algunos ejemplos rápidamente. Y uno de ellos se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 49 y versículo número 2. Si usted tiene allí una Biblia, por favor, Reina Valera 60. Libro de Génesis, capítulo 49 y verso número 2. Esto tuvo que ver con Jacob y sus hijos. Antes de que Jacob muriera, dice la palabra del Señor que él los llamó para declarar una palabra profética sobre sus hijos y sobre su descendencia. Llamó en primera instancia a Rubén, siendo el primogénito, siendo el primer hijo nacido. Y la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 49, verso número 2 al verso número 4, dice la Biblia: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Número 1, verso 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Subraye esta expresión, por favor. No serás el principal,
Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Qué es lo que Jacob está profetizando, está declarando, está decretando sobre Rubén, su primogénito? Note en primer lugar los calificativos y las expresiones con las cuales Jacob describe a Rubén, su primogénito, el primer hijo en nacer, el primero en abrir matriz. Jacob llama a Rubén, lo llama de una manera interesante, lo llama de una manera poderosa. Lo llama, en primer lugar, dice el versículo número 3, lo llama mi fortaleza, el principio de mi vida, principal en dignidad, principal en poder. Estas expresiones nos dan a entender que Rubén era un hombre con un gran potencial. Rubén era un hombre llamado a gobernar. Rubén era un hombre llamado a ser la cabeza de la familia. Rubén, como primogénito, estaba llamado a ser el sustituto de Jacob una vez que él muriera. Rubén, por ser el primogénito, tenía derecho a una doble porción por causa de la primogenitura. Pero Jacob, a pesar de llamarlo de esta manera, a pesar de que Jacob veía un gran potencial en su hijo Rubén, a pesar de que Jacob lo describe con palabras majestuosas, maravillosas, porque Jacob sabía que estaba delante de un hombre con un destino, con una proyección, con un futuro, con un éxito extraordinario. Es impresionante cuando al mismo tiempo le dice de la siguiente manera: impetuoso como las aguas. Rubén, tienes un gran llamado. Rubén, tienes un gran potencial. Rubén, eres un hombre de proyección en la vida, pero tienes un problema. Tienes un talón de Aquiles. Tienes un punto de debilidad, Rubén. Tu debilidad más grande es que eres incontrolable, eres impetuoso como las aguas, eres como un mar embravecido, eres incontenible, Rubén, eres como el cauce de un río que arrasa con todo lo que se lleva por delante. Era un guerrero, era un hombre con una gran proyección, era un hombre con un gran ministerio. Era un hombre con un poderoso llamado del Señor, pero era inconstante. Era un hombre de mal carácter. Era un hombre que no escuchaba correcciones, no atendía consejos, no tenía un espíritu de humildad, no tenía la capacidad para recibir la corrección de su padre. Era volátil, era voluble, un gran potencial, pero lamentablemente, por no ser un hombre firme, por no mantenerse en santidad, por no honrar la autoridad de su padre, por no sujetarse a la autoridad de ese anciano, dice la palabra del Señor que el propio Jacob le dijo: tú no serás el principal entre tus hermanos. Mire por favor con suma atención cómo Rubén tiene todos los credenciales para convertirse en un poderoso hombre de Dios, pero a la hora de enfrentar al rey de Jericó, a la hora de enfrentar el espíritu de Jericó, a la hora de enfrentar a este espíritu inmundo, Jacob dice: pero eres impetuoso, eres como aguas embravecidas, eres como un mar embravecido, eres una persona con un carácter muy volátil, eres peligroso, hoy estás de un ánimo y mañana estás de otro. Y todo creyente debe entender, a la luz de este ejemplo, a la luz de esta revelación, a la luz de esta enseñanza, que si usted no es una persona confiable, fiel, asidua, perseverante, si usted no es una persona con una capacidad de sujetarse a una autoridad espiritual, si usted no es una persona con la capacidad de escuchar la voz de los ancianos, la voz del pastor, la voz del líder, la voz de tu paternidad espiritual, si no tienes la capacidad de obedecer y de seguir instrucciones,
tarde o temprano el rey de Jericó te va a vencer. Tarde o temprano esa ambigüedad, esa ambivalencia, ese deseo de hacer las cosas a tu forma, a tu manera, en una actitud de rebeldía, siendo un rebelde sin causa, eso te va a pasar factura en la vida. Quiero aprovechar para saludar a un gran amigo allá en el centro del país, allá en Guárico, en San Juan de los Morros, el pastor Gerson Veloz. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tu amada esposa y de tu familia. Saludos a la hermana Elizabeth Bruce. Bendiciones, mis pastores, me escribe la hermana. Así que estamos hablando hoy de un tema muy importante que tiene que ver con todos nosotros. No importa el tiempo que tengamos en el ministerio, no importa la experiencia que tengamos ministerialmente hablando, no importa las vivencias que hayamos tenido, las victorias que hayamos obtenido. El rey de Jericó, tarde o temprano, se va a presentar en el camino para ir provocando un nivel de desgaste interno. El rey de Jericó se va a ir presentando en el camino para hacer lo mismo que hizo con Rubén. Rubén principal en dignidad. Rubén, el primer hijo, el primogénito, el hombre llamado a ser el líder, llamado a ser el heredero, llamado a recibir doble porción, pero por ser impetuoso, lamentablemente Rubén terminó convertido de manera práctica en un anonimato, terminó convertido lamentable y tristemente en un líder invisible dentro de su familia y dentro de su casa. Rubén perdió la bendición de Dios, no tanto por haber ofendido, por haber faltado, por haber pecado, violando el lecho de su padre y teniendo una relación adulterina con una de las esposas del papá. El gran error y el gran problema de Rubén es que aunque fue llamado a ser un campeón, aunque fue llamado a ser un hombre triunfante, aunque fue llamado a ser un ejemplo entre sus hermanos, a la hora de tomar una decisión, a la hora de mantenerse en santidad, a la hora de renunciar al pecado, a la hora de renunciar a las tentaciones, en el momento cumbre de su vida, cuando tenía que haberle dicho no a la carne, no al pecado, no a la rebeldía, no a la desobediencia, no renunció a estos apetitos carnales y lamentablemente, por ser impetuoso, por ser un hombre que nunca medía ni pensaba en las consecuencias de sus actos, terminó de la forma en la que terminó. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan determinante que nosotros como cristianos, como líderes, como ministros, venzamos definitivamente al rey de Jericó? La pregunta que debemos hacernos es la siguiente en este momento. ¿Estoy demostrándole con mi estilo de vida? ¿Estoy demostrando con mis acciones? ¿Estoy demostrando con mis palabras? ¿Estoy demostrando con mis actitudes en la vida que soy fiel a Dios? Estoy demostrando con mis acciones, con mis palabras, con mis actitudes. Estoy demostrando con mi comportamiento, con mi testimonio, que soy fiel a mis autoridades espirituales, a la visión que tiene la iglesia, a la visión que tiene la casa, a la visión que tiene el ministerio al cual estoy conectado. Estoy demostrando ante mi familia, estoy demostrando en mi hogar, estoy demostrando con mis palabras, con mis acciones, con mis actitudes que soy fiel en mi casa, soy fiel en mi hogar, soy fiel a mi cónyuge, que soy fiel a la palabra, que soy fiel a lo establecido por el Señor, soy fiel en mi vida devocional. Todas estas cosas Dios las evalúa, pero oye lo que te voy a decir, todas estas cosas el rey de Jericó también las evalúa. Saludos allá en Paraguay a nuestra querida hermana la pastora Marisol Guerrero de Aponte. Saludos a la familia Aponte, saludos al pastor José Aponte. Saludos, bendiciones, bienvenida nuestra hermana Guadalupe Lugo. Te saludamos y te bendecimos, amada hermana. Saludos a Franklin, saludos a Josgre. Así que la primera pregunta que debemos hacernos, si en verdad queremos vencer al rey de Jericó, si en verdad queremos
tener victoria sobre el rey de Jericó y queremos tener acceso a la tierra prometida es: debo evaluar mi nivel de fidelidad a Dios. Debo evaluar mi nivel de fidelidad al Señor. Debo evaluar mi nivel de fidelidad a la palabra. Debo evaluar mi nivel de fidelidad a mis autoridades espirituales. Hay personas que dicen que creer en el Señor y dicen que el Señor es su pastor, dicen que aman a sus pastores, dicen que aman a sus autoridades espirituales, pero lamentablemente no colaboran, no cooperan y no tienen ningún compromiso con la casa espiritual donde se congregan y se reúnen. El rey de Jericó viene a atacar al pueblo de Dios para generar, para provocar fluctuación, falta de compromiso, así como los habitantes de Jericó se dejaban llevar, se dejaban arrastrar por los cambios de la luna, por las fases lunares. En cada fase de la luna, ellos tomaban actitudes, tomaban acciones, hacían cosas. De la misma manera, el rey de Jericó está operando, provocando diferentes fases, provocando diferentes situaciones, provocando diferentes conductas, provocando diferentes inconvenientes en el pueblo de Dios para que no se cumpla la visión, la misión, el propósito de Dios para este tiempo, que es avanzar, conquistar, ganar almas para Cristo, ganar ciudades para Cristo, ganar hermanos a otros para Jesucristo. El enemigo, el rey de Jericó, va a venir a toda iglesia, el rey de Jericó va a venir a todo ministerio, el rey de Jericó va a venir a todo líder, el rey de Jericó va a venir a todas las parejas, familias cristianas, intercesores, adoradores, salmistas proféticos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. El rey de Jericó va a venir para provocar una fluctuación, provocar un desánimo, provocar un desgano, provocar una debilidad, provocar un agotamiento, provocar un cansancio espiritual, de tal manera que usted comience a cuestionar, comience a poner en duda la palabra, comience a poner en duda las promesas, comience a poner en duda la fidelidad, el amor, la gracia, el favor de Dios. Y es allí donde necesitamos una iglesia madura, es allí donde necesitamos guerreros espirituales, es allí donde necesitamos una iglesia con discernimiento que entienda y comprenda contra quién estamos luchando. ¿Contra quién es nuestra guerra espiritual? Esto lo vemos en la iglesia de manera muy visible. No sé cuántos se han dado cuenta que en la mayoría de las iglesias, el mayor número de personas que asisten a las iglesias, el mayor número de personas que se congregan en las iglesias, el mayor número de personas que se involucran en el ministerio de la iglesia son mujeres, no son hombres. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Un gran saludo para el pastor, amigo, hermano Claudio Ojeda, pastoreando allá en la capital de la República, Caracas, en la zona populosa de Petare, allá en Palo Verde, el Ministerio Apostólico de Restauración Torre Fuerte. Un gran saludo, hermano, un gran abrazo desde la comodidad de mi hogar para ti, para toda tu familia y el ministerio. ¿No ha notado usted que cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la congregación, cuando hablamos de manera corporativa, usted va a notar que la mayoría de las personas que están en la iglesia son fieles en la iglesia, buscan del Señor y están en los ministerios de la iglesia, son mujeres? Y uno se pregunta, si están casadas con hombres cristianos, si están casadas con hombres que profesan la fe cristiana, la pregunta es, ¿dónde están esos hombres? ¿Por qué no se involucran? ¿Por qué no se comprometen? ¿Por qué nunca dan un paso al frente? ¿Por qué nunca asumen responsabilidades con el Señor? ¿Por qué las mujeres, por qué las esposas, las hijas tienen tiempo para involucrarse en el reino, en el ministerio, y los hombres no? He llegado a una humilde conclusión, y es que el rey de Jericó
le está ganando la batalla a los hombres en las iglesias. El rey de Jericó le está ganando la batalla a los esposos en las iglesias. El rey de Jericó le está ganando la batalla a nuestros hermanos de sexo masculino en la iglesia. Los hombres siempre tienen una excusa para no involucrarse, no comprometerse, para no estar allí a la orden del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Mientras que las esposas y las hijas se dedican, se involucran a pesar de todo el trabajo doméstico y a pesar de todas las ocupaciones que las mujeres tienen, ellas abren un espacio, tienen una brecha, tienen un paréntesis de tiempo para servir al Señor. Pero los hombres de la congregación no aparecen por ninguna parte, con muy pocas excepciones. Así que podemos ver que en el nombre de Jesús necesitamos que en este tiempo toda la familia esté involucrada en el ministerio, toda la casa esté involucrada en el ministerio, todo el grupo familiar debe estar comprometido con el ministerio. Si usted me está escuchando en esta noche, me está viendo a través de YouTube, me está mirando a través de este video en vivo, oiga la voz del Espíritu Santo de Dios. Es una pena y es una lástima que una mujer tenga que decirle a su marido, vamos a congregarnos. Es una pena y una lástima que una mujer tenga que decirle a su esposo, vamos a orar. Es una pena y una lástima que en el momento de la oración, en el momento del devocional, en el momento de levantar el altar familiar, el marido está viendo televisión, está viendo boxeo, está viendo fútbol, está viendo los canales deportivos. No tiene ganas. No, mi amor, ve tú a la iglesia. Saluda al pastor, llévale los diezmos, lleva las ofrendas. Dile que este domingo tampoco puedo asistir. Estoy ocupado, estoy trabajando, estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la otra. Amados, es tiempo de vencer al rey de Jericó. La conquista no es para una sola persona. Conquistar no le corresponde solo a un miembro de la familia. La conquista le corresponde a toda la familia entera. Cuando Israel salió de Egipto, salieron todas las familias. Faraón le dijo a Moisés, no voy a permitir que te lleves a los niños, no voy a permitir que te lleves a los jóvenes, no voy a permitir que te lleves a los más pequeños. Vayan los viejos, vayan las mujeres, vayan los hombres, pero los niños se quedan en Egipto. Y Moisés, mirando al faraón de una manera desafiante, le dijo con autoridad, nuestro ganado no se quedará en Egipto, ni una pezuña de nuestro ganado se quedará en Egipto tampoco. Es tiempo de que se levanten hombres que pongan en práctica la valentía de Dios, la osadía de Dios. Hombre que me estás escuchando, te hablo por el Espíritu de Dios con autoridad del cielo. Tú eres el sacerdote de la casa, tú eres el líder de la casa, tú eres el pastor de la casa. Tú eres el responsable de provocar una atmósfera de gloria dentro de tu casa, dentro de tu hogar, dentro de tu familia. El domingo tienes que estar en la congregación con tu familia. Tienes que ser el primero en levantarte. Tienes que ser el primero en comenzar a orar. Tienes que ser el primero con ejemplos que comience a dar testimonio de una vida cristiana y de una vida rendida a los pies de Jesús. Porque tus hijos te van a imitar en todo lo que tú estás haciendo. Hombre, te puedes convertir en una tremenda puerta abierta de bendición o te puedes convertir en una puerta cerrada, lamentable y tristemente, en contra de tus hijos y en contra de tu familia. Ahora bien, vamos a mirar rápidamente algo que ocurrió en el libro de Josué en el capítulo número 6. En el capítulo número 6 del libro de Josué encontramos el diseño y la estrategia de guerra espiritual que Israel tenía que
desarrollar y llevar a cabo para poder conquistar la tierra prometida. Hay algunos detalles, no tenemos el tiempo lamentablemente para cubrirlos todos, pero vamos a resaltar a manera de pinceladas algunos principios espirituales muy importantes para que usted entienda por qué Dios ordenó la conquista de Jericó de la forma en que la ordenó. ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Por qué darle 13 vueltas a una ciudad en total y absoluto silencio? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Por qué 13 vueltas? Lamentablemente, muchas iglesias no se cansan de cantar un corito que dice: los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. La Biblia no enseña en ninguna parte que los israelitas dieron 7 vueltas. La Biblia enseña que dieron 13 vueltas durante 7 días, y si usted quiere las puede contar. El primer día una vuelta, el segundo día otra vuelta, el tercer día otra vuelta más, el cuarto día una más, el quinto día una más, el sexto día una más, van 6, y el séptimo día 7 vueltas. Así que es un corito que lamentablemente vamos a tener que corregir porque no está alineado ni ajustado a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué 13 vueltas? ¿Y por qué 13 vueltas en absoluto silencio, marchando alrededor de la ciudad? Dos cosas importantes debemos resaltar en la conquista a Jericó. Número 1. Lo primero que Dios quería establecer como principio para vencer al rey de Jericó era obediencia a la palabra sin objeciones. Muchos de los israelitas comenzaron a pensar: ¿qué sentido tiene dar 13 vueltas alrededor de una ciudad amurallada, una ciudad fortificada, una ciudad con un ejército preparado para la guerra, una ciudad que está blindada e impenetrable? ¿Qué sentido tiene hacer esto? Precisamente, si usted quiere vencer al rey de Jericó, si usted quiere convertirse en un conquistador, si usted desea y anhela para finalizar este año 2021, tener conquistas significativas en su vida, en su ministerio, en su economía, en su salud, va a tener que obedecer sin objeciones, va a tener que obedecer sin hacer tantas preguntas, va a tener que obedecer en silencio a Dios. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que diezmar? ¿Y por qué tengo que ofrendar? ¿Y por qué tengo que orar? ¿Y por qué debo congregarme? ¿Y por qué debo reunirme? ¿Y por qué tengo que tener allí un devocional y un altar familiar en la casa? ¿Y por qué no puedo dejar de congregarme? ¿Y por qué no puedo ir cuando el tiempo me alcance? Lamentablemente tenemos una iglesia demasiado razonable, demasiado argumentativa, demasiado lógica, y esos argumentos, esa cantidad de ideas estructuradas, esa cantidad de ideas prejuiciadas, nos han convertido en una iglesia rebelde, en una iglesia desobediente, en una iglesia desleal, en una iglesia infiel. Muchas personas están orando por la transformación de la nación. Muchos ministerios están orando por la transformación del país. Muchos ministerios a quienes bendecimos y por quienes oramos constantemente, están orando para que se produzca un avivamiento en la nación. ¿Cómo puede ocurrir un avivamiento? ¿Cómo puede ocurrir un despertamiento espiritual? ¿Cómo puede ocurrir una visitación divina en medio de una iglesia que frente a lo que Dios dice siempre hay un argumento, siempre hay una vacilación, siempre hay un desvío por la tangente y siempre hay una manera diferente de hacer las cosas? La conquista a Jericó se logra. La conquista a Jericó se consigue cuando
el creyente, el líder, el ministro, determina y decide en su corazón obedecer sin objeciones. Cuando tú te conviertes en un hombre, cuando te conviertes en una mujer, cuando tu hogar, tu familia, los discípulos, la iglesia está perfectamente alineada a la palabra, está perfectamente alineada al corazón de Dios, está perfectamente alineada a la voluntad del Padre, entonces tú comienzas a penetrar, a conquistar, comienzas a ganar espacio, comienzas a tener victorias importantes en tu vida, porque Dios honra a los que le honran, y a todo aquel que es fiel a la palabra y obedece a la palabra, recibe recompensas, recibe bendiciones, recibe retribuciones del cielo. Por eso Jesús le dijo a los siervos fieles que multiplicaron los talentos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Si tú quieres ser colocado en lo mucho de Dios, no tienes que trabajar tanto, no tienes que hacer tanto esfuerzo. Lo único que debes es enfocar todas tus energías y tu vida en obedecer a Dios y hacer la voluntad del Padre. Lo segundo que debemos entender para poder vencer al rey de Jericó es perseverancia. Número 1, obediencia sin ningún tipo de objeciones. 2, perseverancia. Note que Dios le ordenó a Josué: dile al pueblo que marche durante 7 días 13 veces, que den 13 vueltas a la ciudad de Jericó. Quisiera pensar un poco y utilizar un poco de imaginación en lo que voy a decir. Imagine por un momento que el pueblo deseó, anheló, esperó y creyó que con la primera vuelta las murallas de Jericó se iban a caer. Dan la primera vuelta, se convierten en el hazmerreír y en la burla de los habitantes de Jericó. No sucede nada, no pasa nada, nadie puede hablar nada, nadie puede opinar, nadie puede decir nada, y regresan a su casa. Usted se imagina la clase de conversaciones que ocurrieron esa noche dentro de las familias. Usted se imagina la clase de conversaciones que ocurrieron esa noche dentro de los líderes y los ancianos de Israel. ¿Qué sentido tiene dar 13 vueltas? Ya dimos la primera y no ocurrió nada. ¿Qué es lo segundo que Dios quiere enseñarnos en esta noche para entregarnos un diseño de conquista que te va a servir para el día de mañana y te va a servir para toda tu vida si pones en práctica esta palabra? Perseverancia. No eran 12 vueltas, no eran 11 vueltas, no eran 3 vueltas, no era una vuelta, eran 13 vueltas. Dieron la primera, no pasó nada. Dieron la segunda, no pasó nada. Dieron la sexta vuelta, no pasó nada. ¿Cuándo ocurrió el milagro? ¿Cuándo se produjo la liberación? ¿Cuándo se activó el poder de Dios y la intervención angelical para que las murallas de Jericó fueran derribadas, fueran destruidas, y el pueblo en confusión, atónitos, los habitantes de Jericó lograron ser conquistados por el pueblo de Israel? La vuelta número 13. Así que hay dos cosas importantes en la vida. Aquí no hay nada complicado. Aquí no hay ningún secreto guardado. Aquí no hay nada que necesitemos ir a lo profundo del mar para poderlo descubrir. Aquí hay un diseño de vida. Aquí hay una estrategia espiritual. Aquí hay una forma de hacer las cosas. Aquí hay una manera de vivir para Dios. 1, obediencia sin objeciones. Y número 2, perseverancia hasta el final. Apúntelo, por favor. Escríbalo en algún lugar. Escriba en algún cuaderno, en su teléfono celular, en su laptop,
laptop, en su equipo telefónico, en algún papel en físico, escriba 2 principios para vivir en victoria, ver la gloria de Dios y conquistar. 1, obediencia sin objeciones. 2, perseverancia hasta el final. Perseverante no es el que comienza una cosa y luego la abandona. Perseverante no es aquel que comienza el ministerio y luego lo abandona. Perseverante no es aquel que comienza una dieta y luego la abandona. Perseverante no es el que comienza bien y termina mal. Perseverante no es el que comienza a orar y luego abandona la oración. Y el enemigo y el mundo terminan de alguna manera seduciéndolo, arrastrándolo y llevándolo al pecado. No, eso no es perseverancia. Perseverancia es cuando usted determina en su corazón que pase lo que pase, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, usted va a ser fiel a Dios y va a seguir sirviendo a Dios y va a seguir en el ministerio y va a seguir haciendo la voluntad de su Padre Celestial, porque es la decisión, la determinación de hombres y de mujeres fieles y perseverantes al Señor. Toda batalla, escúcheme, toda batalla en la vida solo se gana con obediencia sin objeciones y perseverancia hasta el final. Tener una obediencia absoluta sin ninguna objeción y ser perseverantes hasta el final, hasta el último día, hasta nuestro último respiro, vence al rey de Jericó, quebranta al rey de Jericó, echa fuera el espíritu de Jericó, porque solo los obedientes y los perseverantes logran vencer la mente dividida, logran vencer la apatía de la vida, logran vencer la flojera, logran vencer la pereza, logran vencer la apatía, logran vencer los obstáculos en la vida. Cuando un creyente no es obediente y para todo pone una objeción, y no es perseverante, porque en la vida es muy cambiante, hoy está aquí, mañana está allá, usted va a notar y se va a dar cuenta que nunca habrá victoria significativa. Y tengo una palabra que quizás no sea muy agradable, pero igual se la voy a predicar. Cuando usted es obediente, cuando usted es perseverante, usted comienza a tener grandes avances, comienza a tener grandes conquistas, usted comienza a ser bendecido. Pero cuando usted, en medio de la victoria, en medio de la bendición, en medio de la prosperidad, se vuelve desobediente y deja de perseverar, las victorias y las conquistas que usted ha tenido en la vida las pierde inmediatamente. Usted tiene que volver a comenzar de cero. Esa es la explicación por la cual muchos creyentes en la iglesia, que fueron muy bendecidos, fueron muy prosperados, tuvieron grandes ministerios, grandes liderazgos, experimentaron una efervescencia espiritual poderosa, y un día se estancaron. Todo el avance y la conquista que habían tenido retrocedió y lo perdieron. Estamos en una etapa de la vida donde lamentablemente ya no se puede echar atrás. Estamos en una etapa de la vida donde ya lamentablemente no hay tiempo para retroceder. Esto es una palabra de parte del Espíritu Santo. Sé que Dios le está hablando a mucha gente en esta noche. Sé que el Espíritu Santo va a utilizar este material, va a utilizar esta escuela y va a utilizar esta enseñanza para ministrar a la vida de miles de personas en todo el mundo. Si usted como pastor, si usted como apóstol, si usted como líder quiere utilizar este video o quiere utilizar estos videos de esta escuela específicamente enfrentando a los reyes enemigos, hágalo sin ningún problema, hágalo sin ningún inconveniente, hágalo sin ningún tipo de condición, porque nuestro único deseo como ministerio es bendecir y edificar la vida de los santos de Dios. ¿Cómo vencer al rey de Jericó? ¿Cómo enfrentar al rey de Jericó? Obediencia sin objeciones, perseverancia hasta el final. Demuéstrele al espíritu de Jericó,
Demuéstrele al rey de Jericó. Demuéstrele a ese espíritu inmundo. Demuéstrele a ese espíritu de las tinieblas. Demuéstrele a ese rey que usted está decidido y está decidida en la vida a seguir adelante, a pelear por su milagro, a pelear por su sanidad. Demuéstrele al rey de Jericó que usted está dispuesto a pelear por su hogar, a pelear por su familia, a pelear por sus hijos, a pelear por su ciudad, a pelear por su nación, no importa lo que otros hagan o dejen de hacer. Demuéstrele al rey de Jericó que usted está determinado de manera firme y de manera fiel y constante en servir a Dios. No importa las consecuencias hasta el último segundo y el último respiro de su vida. Demuéstrele a las tinieblas que usted no es de los que retroceden, ni tampoco usted es de los que coloca la mano en el arado y mira hacia atrás. Asuma un nivel de compromiso serio, fuerte, firme, fiel al Señor. ¿Quiere vencer al rey de Jericó? ¿Quiere vencer la pasividad en la vida? ¿Quiere vencer esa vida de ambivalencia y de estancamiento? Obediencia sin objeciones, perseverancia hasta el final. Cuando el rey de Jericó mira a un creyente, cuando el rey de Jericó mira a un hombre de Dios, cuando el rey de Jericó mira a una mujer de Dios, a una iglesia, a un pueblo, a un ministerio, a un líder determinado en obedecer y determinado en perseverar hasta el final, tiene que abrir espacio y allí comienzan las grandes victorias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy, por la gracia que me concede el Espíritu Santo, hemos hablado la palabra. Hemos soltado la verdad y el rema del Espíritu. Hemos hablado en tu nombre. Hemos dicho lo que tú nos has encomendado decir. Hemos sido fieles en la transmisión de esta palabra. Señor, hoy sabemos contra quién estamos luchando. Hoy sabemos contra quién estamos peleando. Hoy sabemos que nuestra lucha es contra el rey de Jericó. El mismo espíritu que quiere entretenernos, desenfocarnos, apartarnos, Señor, de la visión y del llamado que tú nos entregaste. El mismo rey que trata de seducirnos con cantos de sirena, enamorándonos del mundo, de lo material, del dinero, del trabajo, de las cosas, Señor, temporales, para que perdamos de vista las cosas eternas y las cosas que valen la pena, por las cuales vale la pena luchar en la vida. Señor, que hoy se levante una iglesia con dos características poderosas y con dos marcas del Espíritu poderosas para poder vencer al rey de Jericó. Una iglesia que en primer lugar obedezca sin objeciones y número dos, que sea perseverante hasta el final. Esa es la iglesia, Señor, que tú necesitas en las naciones de la tierra. Esa es la iglesia que se debe manifestar visiblemente. Esa es la clase de hombres, mujeres, esposos y esposas que se colocan en la posición que les corresponde haciendo aquello que tú nos has llamado. Señor, te pedimos perdón por haber sido, Padre, tan ambivalentes, tan ambiguos, por ser personas que te buscamos solo en tiempos de grandes necesidades, conflictos y crisis, pero cuando pasan, lamentablemente, nos olvidamos y nos apartamos de ti. Perdónanos, oh Señor, porque a veces nos enfocamos tanto en la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. Perdónanos, oh Dios, porque colocamos nuestra mirada en la bendición de Dios y no en el Dios de las bendiciones. Perdónanos, Señor, por colocar nuestra mirada en la prosperidad de Dios y no en el Dios que nos prospera. Señor, que hoy podamos recapitular, retomar, repensar, Señor, en nuestro nivel de compromiso contigo. No importa los años que tengamos en el Evangelio o en el ministerio, no hemos llegado al final, no hemos llegado a la meta. Nos queda un largo camino por recorrer. Ayúdanos para que con tus fuerzas, con tu unción y presencia, podamos, Señor, decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Por lo demás, me está reservada la corona que el Señor juez justo tiene preparada para mí y para todos los que aman su venida.
Que esta palabra haya bendecido tu vida. Reenvíala, por favor, a todos tus contactos en cualquier parte del mundo. Volveremos a encontrarnos el próximo jueves a las 8 de la noche, hora de Venezuela, 8 a 9 de la noche, en la Escuela de Enseñanza Online Palabras de Vida. Un gran saludo para nuestra hermana Yulibet Rivas Jerez, allá en Miami, en Estados Unidos. Un saludo para su amado esposo, un saludo para todos sus hijos. Les bendecimos en el nombre del Señor. Recuerde, obediencia sin objeción, perseverancia hasta el final. Eso hará que el rey de Jericó sea parte de tu camino y tú comiences a tener grandes victorias y grandes conquistas. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, Dios mediante, con la ayuda del Señor, a las 8 de la noche. Feliz noche y bendiciones. Amén y amén.